¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde nuestros estudios en Quito, Ecuador, donde hoy en Notables tenemos otro notable invitado, Jack Ramírez, antropólogo y catedrático desde estos estudios hermosos de la ciudad de Quito. Jack, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un gusto tenerte aquí, bienvenido a este país. Gracias, Jack. Estamos a pocas horas. Domingo comienzan las elecciones presidenciales. ¿A qué es lo que tú le estás poniendo más atención? Le estoy poniendo al voto de los ecuatorianos, de las ecuatorianos, a ver cómo se comportan en esta nueva contienda electoral. Sabemos que Ecuador ha vivido unos procesos electorales continuos, sobre todo por esta crisis política que atravesamos en los últimos años. Recordarán los que nos ven por toda América Latina que este es un proceso que se lleva a cabo debido a lo que se llama en nuestra Constitución la muerte cruzada, el adelanto de elecciones presidenciales cuando el expresidente Guillermo Lasso no pudo terminar su mandato y se mandó a la casa tanto a los asambleístas como a él mismo y se adelantaron las elecciones. Entonces hay que ver cómo varía el panorama político electoral de lo que vivimos hace un año y medio con lo que se nos avecina este domingo. Respecto a otras elecciones, acá estamos hablando de un clima electoral más, menos o tan polarizado como la última elección que ganó entonces el banquero Guillermo Lasso, que le ganó a la candidata del progresismo, digamos, o estamos hablando de, teóricamente era Andrés Arauz, pero Si tú revisas las últimas tres elecciones desde el 2017, vemos un país muy polarizado, ¿no? Esta tendencia que ocurre en varios países de América Latina de tener candidatos del centro izquierda o del progresismo y de la centro derecha o extrema derecha en algunos casos como Argentina o Brasil, por ejemplo. Se vive acá en el Ecuador. Las últimas contiendas electorales han sido muy cerradas, de 2 puntos, 4 puntos la última. Y vamos a ver cómo se comporta, por eso decía mi lente está en cómo se comporta el pueblo ecuatoriano, sobre todo por lo que ha vivido el país en los últimos años y medio, Jorge, ¿no? La situación del país, muchos la definimos como una crisis estructural, ¿no? Una crisis económica, crisis social, crisis política, crisis de seguridad, crisis energética, que ha afectado la vida de todos, ya no solo de los de abajo, sino también de los de arriba. Entonces yo creo que hay que ver cómo estas grandes crisis van a afectar el comportamiento electoral este domingo. hay sectores de la población que temen un fraude y un fraude significa no solamente hacer algo irregular antes, durante o después de los comicios. ¿Cómo analizas tú esos temores y se pueden basar en qué si tienen alguna base? Recuerda que esto siempre ha estado presente, ¿no? Y sobre todo en la elección que el ex banquero Guillermo Lasso entró en segundo puesto, estuvo por décimas por encima del candidato Yacu Pérez. En ese momento también se habló de un fraude electoral. Ahora algunas tiendas políticas están hablando de este temor. Un temor que se basa en un comportamiento anómalo, digamos, del árbitro, del Consejo Nacional Electoral, que el partido empieza cuando uno se inscribe en la candidatura a diferentes dignidades, en este caso presidente, vicepresidente, y vemos cómo este árbitro electoral no ha tenido las mismas comportamientos para los diferentes equipos, ¿no? Para los diferentes movimientos y partidos políticos. Sabemos que no es común tener a un candidato que también es presidente de la República, pero la norma rige para todos y hemos visto cómo el Consejo Electoral no ha sancionado, por ejemplo, al candidato presidente en torno al uso de bienes públicos, en torno a este tema de haber dejado la vicepresidencia a una persona que no fue designada por voto popular, en una serie de anomalías que la ciudadanía se da cuenta, no solo los actores políticos, al manejo de bienes públicos, de los aviones, etcétera, de espacios públicos que han funcionado como campaña. Concretamente me refiero a ciertas fotografías de registros civiles en algunas de las provincias del Ecuador. En fin, todo el uso de lo público para apoyar a apoyar o apalancar a una candidatura. Entonces, esto ha causado mucho malestar y preocupación en torno a lo que vamos a vivir este domingo. Respecto a las encuestas, si bien como estamos en ya veda electoral, es decir, desde la medianoche de ayer comenzó, entonces esta veda electoral no se puede hablar de cifras, pero sí de tendencias,
estamos hablando que los dos favoritos, según todas las encuestas, estamos hablando de Luisa González, la candidata de Alianza País, ex Alianza País, tuvieron que reinventar el Revolución nombre Ciudadana. gracias a lo que estamos hablando que Rafael Correa calificó de traición, La gran traición de de Lenín Moreno, su sucesor. Entonces, la Revolución Ciudadana del Correísmo con Luisa González y el actual candidato presidente Daniel Noboa. Acá estamos hablando, para decir cifras muy gruesas, que se está pensando que el 80% del electorado podría volcarse a esos dos casos. Son 16 los candidatos. En realidad, esto es con dos finalistas y en realidad las tendencias para pintar en blanco y negro es la derecha contra la izquierda. La vida contra la muerte, diría yo, siendo un poco más duro. Efectivamente, son 16 candidatos de este país, siempre tiene esa mala tradición de tener una papeleta, una sábana muy grande, donde hay candidatos que no llegan ni al 1%, 2%, si no es menos. Y efectivamente vuelvo a la primera lectura del paisaje político electoral del Ecuador, un país muy polarizado donde hemos tenido un movimiento político que gobernó durante 10 años, que el pueblo ecuatoriano le dio la confianza a través de la elección del 2017, que pasó esa traición que acabas de señalar tú, y que en ese momento hubo un giro, un cambio en el reacomodo de las fichas del ajedrez político, dando paso a esta polaridad, ¿no? Hay 16 candidatos, pero todas las encuestas dan por sentado, digamos, que estos dos candidatos, tanto el candidato presidente Noboa como la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, están punteando los dos primeros puestos. Entendiendo que también hay una guerra de encuestas, Jorge, y esto es algo que vemos con preocupación, sobre todo los que venimos más de la academia, cómo cada vez hay como confiar menos en esas encuestas, unas encuestas muy manipuladas, donde hay una variación entre una y otra de porcentajes amplios, no hay ese margen de error de 2, 3 puntos que uno es lo que académicamente se tolera, se acepta, sino que vemos una guerra de encuestas que es propia de esta contienda electoral, pero más allá de los números que evidentemente no se pueden decir, estos dos candidatos van a tener la preferencia electoral y me atrevería a pronosticar que tendremos una segunda vuelta. El tema del voto es obligatorio. Estamos hablando de que hay cierto porcentaje de la población votante que dice ya tengo mi voto decidido. Otros que no lo hacen así, pero el voto en el exterior y toda la situación de los migrantes es un tema que es tu especialidad como académico. Sí, desde la Constitución del 2008 se otorga el voto a los migrantes y a otros grupos, como los jóvenes de 16 a 18 años, cuyo voto es facultativo, también de las fuerzas militares y otros actores. Pero es importante, y gracias por la pregunta, en torno al voto de los llamados expatriados, ¿no? En este caso de los ecuatorianos en el exterior o los ecuatorianos en la quinta región, que han venido participando desde el 2006 hasta ahora, el 2025, en todas las contiendas electorales, teniendo un importante protagonismo. En ningún país el peso del voto del migrante define una elección, salvo en un caso en Italia, de lo que recuerdo ahora, pero en el resto es más esta necesidad del vínculo político, cívico entre el expatriado y su país de origen, ¿no? Y en esto, por ejemplo, para dar alguna información muy general, hemos visto cómo los migrantes ecuatorianos en Europa se han visto más tentados a votar por las listas de la Revolución Ciudadana. Por la izquierda o por la el izquierda, progresismo. no, pero directamente han ganado los candidatos de la Revolución Ciudadana versus un comportamiento más de migrantes de vieja data de Estados Unidos, que cada vez más están alineando a candidatos del centro y la derecha. Por ejemplo, en las últimas elecciones ganó Noboa en ese país. El tema de Noboa también interesante porque también había numerosos candidatos y ya había pasado en las elecciones anteriores que aparece una jugada sucia para muchos, en donde cuando el candidato era Guillermo Lasso, un banquero que es el socio mayoritario del Banco de Guayaquil, está disputando la elección con Andrés Arauz, el candidato del correísmo, le sacan una carta sucia que es
dicen que lo financia la guerrilla Dale. colombiana, intentan traer a un fiscal de Colombia, es decir, Lo trajeron, lo lo trajeron. Una cosa demencial que de un país pasan al otro para ensuciar al candidato y eso pudo haber tenido influencia. Se repite el caso en la elección anterior en donde la candidata Luisa González, favorita, podía haber ganado en primera vuelta aparentemente. punteando, sí. Iba punteando. 10 días antes asesinan entonces el candidato Villavicencio, le achacan al correísmo el asesinato y este señor que venía en el pelotón de los rezagados, Daniel Noboa, que está en el quinto o sexto lugar en las encuestas, de pronto a través de un debate que le va bien, pasa a la segunda vuelta y gana. ¿Le van a sacar en las 48 horas que faltan alguna cosa sucia para enlodar esta elección? Esperemos que no, pero no hay que confiar en absoluto. Hemos visto el aparecimiento no solo de las famosas fake news, ¿no? Todas estas noticias falsas que ya lastimosamente se vuelve parte del paisaje electoral en muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Eso de tener que hacer control, de decir esto no dije, noticia falsa, ya se vuelve parte de tener un equipo atrás para desmentir las noticias. A eso hay que sumar no el surgimiento, la presencia, yo digo, histórica en algunos casos, de ciertos actores que influyen en el comportamiento electoral y que también están presentes para promover una u otra candidatura, ¿no? En el caso de nuestro país hemos visto múltiples actores, desde los propios medios de comunicación, los grandes emporios de la comunicación que siempre están apoyando a las élites bancarias, políticas y que están asociadas a los medios de comunicación, otros actores de las diferentes funciones del Estado, que empiezan a jugar un rol protagónico en las elecciones, y a esto se suma el apoyo internacional, porque recordemos que muchos de los candidatos de la derecha criolla, como se les llama, local, no juegan solos, ¿no? Acá hay una articulación de redes transnacionales, de grandes think tanks que auspician a ciertos candidatos. Ya se está destapando todo lo de USAID, por ejemplo, que es noticia a nivel mundial en esta semana. En fin, una serie de actores locales, nacionales, transnacionales y políticos que van a influir en el voto de este domingo. Jack, te invito a hacer una pequeña pausa. Dale. Estamos hablando con Jack Ramírez directamente desde nuestros estudios aquí en Quito sobre las elecciones presidenciales del Ecuador que se llevan a cabo este domingo 9 de febrero. Ya regresamos. Continuamos hablando con Jack Ramírez directamente desde nuestros estudios aquí en Quito sobre las elecciones presidenciales de este domingo en el Ecuador. Jack, antropólogo y académico. Jack, uno de los grandes temas ha sido, y no solamente en estos días, sino en años recientes, la inseguridad, y acá aparece el tema del narcotráfico. ¿Tu lectura? Un tema que en el caso ecuatoriano se veía de lejos, ¿no? Recuerda esta metáfora que se hablaba del Ecuador como la zona de paz, como el país de paz, rodeado de dos países que históricamente o desde mediados del siglo XX tenían este problema en sus territorios, que sin embargo empieza a tener una presencia muy fuerte, una presencia primero y después muy fuerte en los últimos sexenios, diría yo, y se empieza a colocar como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Y hoy por hoy tú preguntas cuáles son los principales problemas del Ecuador, a los compatriotas míos te dirán el tema del empleo y el tema de la inseguridad. Y el tema de la inseguridad está vinculado, primero recuerden, a todo el tema que fue noticia a nivel mundial de las muertes en las cárceles, ¿no? Entonces, el Ecuador se despierta hace unos años atrás con masacres en las cárceles, llegando a cifras que en ninguna parte del mundo se había visto. Y esa guerra, que luego se descubrió que era entre carteles, se pasa a los territorios y a ciertas zonas del Ecuador, sobre todo en la costa, vinculado a esta problemática del narcotráfico, del envío de droga hacia el norte global, sobre todo a Europa,
Nuestro país se despierta siendo el primer país exportador de envío de droga a Europa, que salen de los puertos de este país, sobre todo de los puertos de Guayas y Manabí. Y esto termina cuajándose en varios territorios, teniendo cifras exorbitantes de muertos por cada 100.000 habitantes. Llegamos, me parece, a 45, en otros lugares como Durán las cifras son mucho mayores. El Ecuador tiene ahora, hoy por hoy, 3 ciudades entre el top 10 de las 10 más violentas del mundo. Y no solo esto, si bien hubo un recorte de muertes en el último año, no podemos olvidar, y esto es lo más preocupante, Jorge, los vínculos del narcotráfico con las altas esferas políticas, ¿no? Ahí te interrumpo un segundo, Dale. justamente porque tú te acuerdas de Pablo Escobar, que Sí. tenía una frase famosa que decía o plata o plomo, Plata o plomo. o te compro o te mato. En el caso del Ecuador, si no te mato, te compro y puede llegar entonces hasta dónde, como tú decías. Hasta tener un Estado tomado, ¿no? Algunos colegas hablan de un Estado fallido, yo prefiero hablar de un Estado tomado, donde el vínculo de ciertas mafias, como ya se ha investigado, la mafia albanesa, que fue un detonante de la salida del exmandatario, donde estuvo vinculado Lazo, su Guillermo familia, Lazo. Guillermo Lazo, su cuñado, entre otros altos funcionarios del banco, dieron como respuesta este PUS que yo le llamo, este PUS que se introduce ya no solo en el cuerpo social del Estado-Nación, sino en el gobierno, ¿no? No lo digo yo, también lo dijo en su momento el embajador de Estados Unidos, el ex embajador, narcomilitares, habló que también estaban vinculados con estos narcos. Y esto ha dado como consecuencia estos niveles de violencia, de muerte que señalaba anteriormente, tener el Ecuador varios siendo sus ciudades de las más violentas del mundo. Y otro tipo de problemas que no son menores, Jorge, que tiene que ver con la extorsión, lo que en nuestro país se llama las famosas vacunas. Y ya no solo se vacuna a los grandes, ya no solo le vacuna a los grandes camaroneros, a los grandes empresarios, sino a los de abajo, ¿no? A la gente de la tienda, a la gente que vende chicle, a los directores de colegios. Esto en las investigaciones que he hecho en temas migratorios también es uno de los causantes de por qué la gente está saliendo, ¿no? Todas las personas, de alguna manera, el que se dedica a vender el pollo frito en la esquina, también le pedían una vacuna. Entonces esto ha hecho que haya una expulsión de ecuatorianos hacia el exterior, lo que hemos visto en los últimos años, pero también, de esto no se habla mucho, muchos compatriotas, sobre todo de la costa, que están llegando a la sierra, sobre todo a Quito, que es de la ciudad que tiene mejores servicios, para poder hacer una suerte de contención ante esta violencia que vive el Ecuador. Por eso yo hablo de una necropolítica que estamos viendo en este país. Ahora, hablemos de la geopolítica. Y estamos hablando de que hay un continente americano, en donde hoy hay un nuevo presidente de Estados Unidos, en donde definitivamente deja claro que quiere contener a China dentro de lo que él pretende que sea una de las prioridades. Y acá en la geopolítica se ve entonces, hoy por hoy, a 2 playas de desembarco de Estados Unidos. Ecuador con Daniel Noboa y Argentina con Javier Milei. Dentro de las lecturas que se hace es que Estados Unidos, al permitírsele que utilice a las Islas Galápagos, un patrimonio de la humanidad, como una base militar estratégica en la geopolítica, es un regalo que le está haciendo Daniel Noboa. Otros dicen es la cereza en la torta de regalo. Estados Unidos, siendo escéptico, puede dejar ganar a Luisa González y que se le escape este regalo que es estratégico. ¿Cuánto juega en la geopolítica que Daniel Noboa sí o sí, para los intereses de Estados Unidos, tiene que seguir? Tú pones con nombre y apellido lo que yo decía en el anterior bloque, diferentes actores nacionales, internacionales y transnacionales que pesan muchísimo en una elección. Indudablemente uno de ellos es de Estados Unidos y no desde ahora. Los que conocemos la historia de nuestra región de América Latina sabemos cómo influyen y juegan en las elecciones de nuestros países. Tú señalas Ecuador con Noboa y en el sur con Milei. Efectivamente, lo de las Islas Galápagos es cierto. Pero vale recordar también a los que nos escuchan que ya fue usada las Islas Galápagos como una base militar en la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, hasta ahora, si tú visitas, vas a encontrarte las casas de los exmarinos que han sido ocupadas ahora por la comunidad local, pero ya ha tenido una presencia ahí en el pasado. Ya se abrió el grifo con el anterior gobierno y ahora es indudablemente el deseo de tener mayor presencia en las islas como un espacio geopolítico de control a nivel global, sobre todo del Pacífico. No te olvides de Panamá, ¿no? También ya lo dijo directamente, que quieren tener nuevamente control en el canal de Panamá ante una estrategia de China silencioso, como suelen hacer ellos, de tener presencia muy fuerte en dos lugares claves. El uno en México, ¿no? Donde ya tienen también un puerto listo y con la presencia Claudia Sheinbaum ha inaugurado, y el otro en Perú, donde también están trabajando para tener otro acceso al Pacífico Sur. Entonces, evidentemente ahora vamos a tener una guerra geopolítica como hemos tenido en los últimos años, donde América Latina deja de ser un actor secundario y algunos países empiezan a ser de puente o de puerta para los intereses de las grandes potencias mundiales. Ya para finalizar, nos quedan un par de minutos entonces, Jack. El empleo, decías tú, y acá el empleo es complicado en cuanto a no solamente la calidad del empleo, sino a lo que es el empleo formal e informal, marcha atrás de manera dramática en lo que era el empleo hace algunos años, en la década, como le llamaban, ganada del correísmo del 2007 al 2017, y esto viene en caída libre. Este puede ser clave para el voto. La esperanza de que mejore con esta candidata del correísmo, otra vez volver un poco a una calidad de vida mejor. Algunos autores plantean que el problema radicó con la llegada de la pandemia, ¿no? Que afectó muchísimo el empleo a nivel global y nacional. Sin embargo, ya del 2017, con la llegada de Moreno, volvemos a retomar estos enfoques neoliberales de recorte o ajuste del Estado. Entonces no podemos dejar de lado y culpar solo a una pandemia y un mal manejo de la pandemia. Por eso, por algo, América Latina fue de la región que más le costó recuperarse de dicho monstruo de la COVID. Y en el caso ecuatoriano, a partir del 17, el 20 pulveriza con la pandemia, pero entre el 21 y el 24 hemos seguido viviendo unas políticas neoliberales que tienen esa misión, ¿no? Recortar el Estado, pensar que un Estado obeso hace daño, ¿no? Y ya sabemos las recetas de memoria, y esto ha producido que nuevamente mucha gente del sector formal pase a la informalidad. Ahora tú que estás de visita por este país te vas a encontrar con gente en cada esquina vendiendo chicles, vendiendo cualquier tipo de productos para poder vivir y sobrevivir algunos, ¿no? Hay gente que vive con menos de $3 al día. Los últimos datos del 2024 hablan de incremento de pobreza y extrema pobreza en el Ecuador, pese a que también los datos del INE pueden estar maquillados. Simplemente para confirmar, tu instinto te dice hay segunda vuelta. Mi instinto me dice que hay segunda vuelta y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el candidato presidente Daniel Noboa tendrán que verse en la segunda vuelta. En abril se define el destino del Ecuador. Jack, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Estábamos hablando con Jack Ramírez directamente desde nuestros estudios aquí en Quito sobre las elecciones presidenciales del domingo. Jack, antropólogo y académico. Volvemos con ustedes pronto.